La madre de Sara ni siquiera levantó la vista del pavo de Navidad cuando lo dijo. Tienes que mudarte. Sin frustración, sin acumulación, solo una frase fría entre las luces parpadeantes del árbol y el vapor que salía de la comida que Sara había pagado. Su tía se quedó paralizada a medio bocado. Su hermana miró fijamente su plato como si fuera a rescatarla. Sara mantuvo la voz firme incluso cuando algo dentro de ella se limpió. La habitación olía a canela y pino, pero lo único que percibía era el sabor de la traición. No gritó. No discutió. Simplemente se quedó sentada, consciente de que la habían desalojado del hogar que ella sola mantenía con vida. La vida de Sara no siempre fue como una mesa de Navidad donde ella era la única que pagaba por cada luz cálida de la habitación. Un año antes de esa noche, vivía en un pequeño apartamento en el centro que parecía el primer espacio real que había construido para sí misma. Mañanas tranquilas, plantas en el alféizar, muebles de segunda mano que restauraba a mano. Olía a café recién hecho y a libertad. Pagaba todas las facturas con el dinero que ganaba en su trabajo de informática. Y por una vez, se sentía estable. Entonces su madre llamó. No era la típica llamada de ¿cómo estás? Era de esas que llegan con la respiración entrecortada y las frases entrecortadas. Le dijo a Sara que la casa en la que creció, estaba a semanas de perderse. Hipoteca atrasada, servicios públicos vencidos, ahorros agotados. Dijo que no sabía qué hacer. Esa casa no era perfecta, pero conservaba los últimos restos del padre de Sara. Su letra aún marcaba la puerta donde medía sus alturas. Su chaqueta aún colgaba en el fondo de un armario con el ligero aroma a colonia que nadie se había atrevido a lavar. La idea de perder ese lugar le revolvió el pecho a Sara. Así que regresó. Su madre lloró de alivio, abrazándola tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Llamaba a Sara su salvación. Por un tiempo, Sara le creyó. Rompió el contrato de arrendamiento y empacó su pequeño apartamento en un solo fin de semana. Se dijo a sí misma que era temporal, solo hasta que su madre se recuperara. Su hermana, aún en la universidad, le agradeció por ayudarla a superar un momento difícil. Su tía, la que vivía cerca, le dijo que admiraba la responsabilidad de Sara. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la gratitud en expectativa. Sara pagó la hipoteca, luego la luz, luego el plan de teléfono, luego la comida, luego las pequeñas cosas que su madre decía que necesitaba. Las cremas caras, el plan de internet mejorado, las cenas que organizaba para amigos donde Sara hacía todas las compras y cocinaba. Cada vez que le preguntaba amablemente si su madre había solicitado algún trabajo nuevo, suspiraba como si Sara la estuviera estresando. Es difícil para alguien de mi edad, decía, reclinándose en el sofá que Sara compró bajo las luces que Sara pagó. Su hermana le decía, solo ten paciencia. Mama está abrumada. Pero la verdad era más simple. Sara ya no era una hija que ayudaba a su familia. Se había convertido en el motor de toda la casa, y todos esperaban que siguiera funcionando. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Llegó sigilosamente, como el frío se cuela por las ventanas viejas, tan lento que no lo notas hasta que estás temblando. Empezó con internet. Una noche, mientras Sara estaba conectada por un problema con el servidor fuera de horario, su madre irrumpió en el pasillo. No gritó, pero su voz tenía ese tono cortante que usaba cuando quería cortar sin parecerlo. Desde que te mudaste con todos tus aparatos, esta casa va más lenta que la melaza. Ni siquiera puedo ver mis series. Sus series, las que se ven en streaming con el plan mejorado que pagó Sara. Luego llegó el lavavajillas. Sara llegaba a casa después de un turno de 10 horas y veía la luz del limpio, parpadeando y a su madre apoyada en la encimera hablando por teléfono. «Qué bien», decía. «Puedes vaciarlo. Hoy me duele la espalda». Milagrosamente, nunca le molestaba la espalda los días de compras con amigas. Su hermana, que seguía viendo a su madre con lentillas, repetía su frase favorita cada vez que Sara se sinceraba con ella. «Solo está estresada. Ten paciencia». Paciencia era lo único que Sara podía dar. Y se le estaba acabando. A principios de diciembre, la casa ya no se parecía a la de Sara. Sentía que algo se cernía sobre ella. Cada factura, cada tarea, cada suspiro de su madre, engrosaba el aire. Se repetía a sí misma que la Navidad aliviaría las cosas, que celebrar juntos les recordaría que seguían siendo una familia. Así que se dedicó a preparar la cena. Cocinó el pavo, horneó los guisos, compró los ingredientes en el mejor mercado del pueblo. Incluso escogió un pequeño regalo para su madre y su hermana, queriendo creer que la generosidad podría salvar la creciente distancia. Cuando llegó la Nochebuena, la casa resplandecía. Las luces del árbol parpadeaban, la mesa estaba puesta y la comida olía cálida y familiar. Su tía se acercó a ellos, alegre y desprevenida.
Por un momento, Sara se permitió respirar, pero en el fondo, lo sintió. La tensión, tensa como un alambre, y entonces el alambre se rompió. Su madre no levantó la vista al decirlo. Tienes que mudarte. Sin previo aviso, sin explicación, solo las palabras pronunciadas como una decisión definitiva ya tomada. El cuchillo en su mano brilló bajo las luces del comedor. Su tía dejó de masticar. Su hermana la miró fijamente. Y allí estaba Sara, sentada a la mesa que pagaba para mantenerse de pie. Podría haber gritado. Podría haber preguntado por qué. Podría haber suplicado justicia básica. En cambio, sintió que una extraña calma la invadía. ¿En serio?, dijo en voz baja. Yo pago el alquiler, las facturas y la compra. Su madre se encogió de hombros, la despedida más despreocupada que Sara había visto en su vida. No era ira. Era indiferencia, como si Sara hubiera cumplido su propósito y su fecha de caducidad hubiera llegado. Y ese fue el momento, allí mismo en la mesa de Navidad, cuando algo en Sara dejó de intentar mantenerlas unidas. No se levantó de la mesa en un ataque de nervios. No dio un portazo ni rompió un plato, como su madre alegaría más tarde. Simplemente se levantó, echó la silla hacia atrás en silencio y se disculpó. Su tía la vio irse con los ojos muy abiertos e inseguros. Su hermana fingió no darse cuenta. En su antigua habitación, la del papel pintado floral que odiaba desde la secundaria, Sara se sentó en el borde de la cama y esperó las lágrimas que nunca llegaron. Solo sentía un vacío tan limpio que casi la asustaba. Un año de excusas, de frustración contenida, de hacerlo todo por la familia, finalmente había llegado a su fin. Así que tomó una decisión. Sacó su maleta del armario. Estaba polvorienta, intacta desde que regresó a casa para rescatar a su madre de perder la casa. La limpió con la manga y la dejó abierta sobre la cama. No empacó cosas sentimentales. Empacó lo esencial. La ropa que usaba, su portátil, sus cargadores, algunos objetos personales. De repente, todo lo demás se sintió pesado, atado a una vida que la había estado drenando en lugar de sostenerla. Por primera vez en mucho tiempo, el siguiente paso era suyo. Reservó una semana en un motel al otro lado de la ciudad. El correo de confirmación llegó a su bandeja de entrada como el primer aliento tras pasar demasiado tiempo bajo el agua. Esperó a que la casa quedara en silencio, a que el vino la sumergiera en su habitual sueño profundo antes de escabullirse. La nieve caía en suaves oleadas, de esas que silenciaban al mundo entero bajo el resplandor de las luces del porche. Casi parecía tranquilo. Casi. Se marchó sin mirar atrás. La habitación del motel era pequeña y olía ligeramente a alfombra vieja, pero era el primer espacio en meses donde nadie la regañaba por respirar mal. Sara durmió 10 horas seguidas. A la mañana siguiente, esperó un mensaje de alguien. Su madre, su hermana, cualquiera que notara su ausencia. Pero el teléfono permaneció en silencio. Día 2, día 3, nada. Ya no era alivio. Era claridad. Su ausencia no era una crisis para ellos. Era una comodidad. Y entonces, mientras revisaba anuncios de apartamentos, su hermana finalmente le envió un mensaje. No te vas a creer lo que mamá les cuenta a todos. Las mentiras eran casi teatrales. Según su madre, Sara había gritado, roto cosas, salido furiosa, la había abandonado sin previo aviso y sin dinero. Ya había llamado a sus familiares. Estaban apoyándola. No le bastó con echar a Sara. Necesitaba reescribir la historia. Algo se tensó en Sara. No fue rabia, sino determinación. Si su madre quería una historia, les contaría la verdad. Y dejaría que la verdad hiciera lo que ya no tenía fuerzas para discutir. Sara no respondió a las mentiras de su madre. Al principio no. Las dejó reposar, crecer, extenderse hasta que la imagen que su madre pintó fue tan exagerada que incluso quienes adoraban el drama empezaron a levantar las cejas. Mientras tanto, se quedó en esa pequeña habitación de motel rodeada de un silencio que le resultaba a la vez extraño y familiar. Fue a trabajar. Siguió buscando apartamento. Esperó a que la tormenta que su madre desató la alcanzara. Y finalmente lo hizo. La primera señal fue su tía, la que vivía fuera del estado, llamándola con la voz cargada de juicio. Oí que hiciste un berrinche en Navidad. Dijo, tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste dejarla así después de todo lo que ha hecho por ti? Todo lo que ha hecho por mí. Sara casi se rió. Casi. Pero en lugar de pelear, simplemente escuchó. Déjala hablar. Déjala creer el guión que su madre le había dado porque Sara ya estaba harta de discutir a puerta cerrada. Si decía una sola palabra con rabia, la tergiversaban. Si se defendía en privado, la ignoraban. Si confrontaba a su madre directamente, lloraba en el momento justo. Solo podía hacer una cosa, sacar todo a la luz. Así que esa noche, bajo la tenue luz del motel,
Sara abrió su portátil y escribió una sola publicación. Sin ira, sin insultos, sin lenguaje emotivo, solo hechos. Una cronología clara del año en que pagó cada factura, cada compra, cada pago que mantuvo la casa a flote. Escribió cómo se desarrolló la cena de Navidad, sin gritos, sin escenas, sin platos rotos. Escribió que se fue en silencio porque le dijeron que se fuera. Y terminó con una frase: estoy a salvo y espero que todos encontremos la honestidad de ahora en adelante. Le dio a publicar. Luego apagó el teléfono. A la mañana siguiente, cuando lo volvió a encender, casi iluminó la habitación del motel. Las notificaciones le llovieron. Mensajes, comentarios, llamadas perdidas. La verdad había descifrado por completo la versión de su madre. Su prima, normalmente callada, envió el primer mensaje. Lo siento. Sabía que algo no cuadraba. Si necesitas algo, aquí estoy. Otro familiar escribió: tu madre no nos contó nada de esto. ¿Estás bien? Su tía, la que la había regañado 24 horas antes, se retractó al instante. No sabía toda la historia. Lo siento mucho, querida. Debió de ser muy difícil. Su abuela dejó un mensaje de voz preguntando si podían hablar. Su hermana envió un mensaje de texto lleno de pánico. Mamá está enloquecida. Dice que estás poniendo a la familia en su contra. Por primera vez en un año, la gente veía a Sara. No a la villana que su madre inventó, sino a ella misma. En medio de ese caos, su madre no llamó. Ni ese día, ni al siguiente, sino una semana después, en una tarde gris, cuando Sara acababa de mudarse a su nuevo estudio, un espacio luminoso con grandes ventanales, suelos baratos y un aire que parecía una posibilidad, alguien llamó a su puerta. Un golpe suave y deliberado. Sabía quién era antes de abrir. Su madre estaba allí en el pasillo, sosteniendo un pastel de panadería en un recipiente de plástico como si fuera un tratado de paz. Su maquillaje era impecable, su expresión era una mezcla de tristeza y esperanza. He oído que te has mudado aquí, dijo con una suave sonrisa. Pense en pasarme. Traje el postre. Sara salió y cerró la puerta tras ella. No con rudeza, sino con firmeza. Su madre no se había ganado el derecho de intervenir en esta visita. Su madre levantó ligeramente el pastel. ¿No me vas a invitar a pasar? Hace frío. Sara no respondió a su pregunta. En cambio, formuló la suya. ¿Venís de disculparte? El rostro de su madre se ensombreció por un instante, como una vela que intenta mantenerse encendida. Pero en lugar de humildad, la indignación se apoderó de ella. Bueno, dijo lentamente, no creo que deba disculparme. Ambas cometimos errores. Pero esa publicación que hiciste fue hiriente. Me avergonzaste. Ahí estaba. La verdad, no la emocional, sino la esencia misma de su ser. No lamentaba lo que había hecho. Lamentaba haber sido expuesta. Sara respiró hondo. El pasillo olía ligeramente a comida y a algo metálico del ascensor. Se sentía arraigado, real. No se trata de vergüenza, dijo Sara en voz baja. Se trata de todo lo que esperabas que cargara. Se trata de la facilidad con la que me descartaste cuando dejé de ser útil. Su madre parpadeó, atónita de que Sara lo dijera en voz alta. Abrió la boca, lista para llorar, lista para controlar el momento, pero Sara no la dejó. Este es mi hogar, dijo Sara, aún tranquila. Mi vida, y ya no quiero ser tu refugio. La mirada de su madre se endureció. Así que ya está. Después de todo lo que he hecho por ti, me estás dejando fuera. La ironía casi me dolió. Después de todo lo que hice por ti, corrigió Sara. Me dijiste que me fuera. Simplemente te escuché. Durante un largo instante, su madre no habló. Solo miró a Sara. La miró de verdad. Quizás por primera vez en años. Vio a alguien a quien ya no podía doblegar. Alguien que no le temía a su decepción, a sus historias, a su culpa. Vio a alguien a quien no podía controlar. Sara retrocedió hacia su puerta. Cuídate, dijo, y luego cerró la puerta, sin ira ni dramatismo, simplemente con decisión. Por la mirilla, vio a su madre allí de pie, atónita, sosteniendo el pastel como si ya no supiera qué significaba. Después de un momento, lo dejó en el suelo y se alejó por el pasillo. Sara no lo recogió. Dentro de su nuevo apartamento se sentía cálido, la luz del sol se filtraba por las ventanas, las paredes resonaban con un eco de paz. Entonces comprendió que esto no era venganza. Era libertad. La vida se tornó más tranquila después de ese día. Más tranquila, pero más plena. El estudio de Sara, a pesar de su pequeño tamaño, se convirtió en el primer lugar en años donde cada factura, cada objeto, cada momento le pertenecía por completo. Despertó con la luz del sol en lugar de suspiros. Preparó el café como le gustaba. Trabajó sin que la acusaran de agotar Internet. El silencio por fin se sentía en paz, no como un arma.
La noticia corrió por la familia, por supuesto. Algunos parientes se mantuvieron neutrales. Otros se acercaron, ofreciendo apoyo ahora que la verdad se había revelado. Su abuela pidió reunirse para almorzar. Su prima la ayudó a sacar la última caja del almacén. Su tía, que vivía fuera del estado, volvió a disculparse, esta vez sin excusas. Su hermana fue quien más cambió. Empezó a venir a tomar café, a preguntarle cómo manejaba Sara su presupuesto, cómo había encontrado el apartamento, cómo supo que era hora de irse. Una tarde, susurró, ahora me está empezando a dar la lata. Sara le apretó la mano. Cuando estés lista, le dijo, te ayudaré a empacar. Por primera vez en mucho tiempo, su familia no se basaba en el miedo, sino en la verdad. Para Sara, la Navidad solía ser una obligación, como un escenario donde debía desempeñar el papel de hija confiable. Ahora es diferente. No porque la temporada cambiara, sino porque finalmente lo hizo. Lo que aprendió es simple, el amor sin respeto es solo dependencia. La familia sin límites es solo una trampa. Y a veces lo más valiente es alejarse en silencio y dejar que la verdad hable con más fuerza que nunca. Su madre aún cuenta su versión de la historia, Sara está segura. Pero ya no la define. Tiene su propio hogar, su propia paz y la libertad de construir una vida que no se mide por cuánto puede cargar con alguien más. Quienes hayan tenido que salir de una familia que les quitaba sin dar nada a cambio, no están solos. La historia de Sara es una entre muchas, un testimonio del coraje que se necesita para elegirse a uno mismo cuando todos esperan que los elijas a ellos.